se aloja en lo que tiene que ver con la visión, se aloja los lóbulos, en el lóbulo occipital, mis jóvenes. Al parecer, la memoria de trabajo reside en múltiples partes del cerebro, pero principalmente se ubica en la corteza prefrontal del lóbulo frontal, en donde se ubica la atención en los ganglios cerebrales y también en el arco cingulado, ¿sí? La información de la memoria de trabajo se pierde en pocos segundos, a menos que se repita o se transfiera a la memoria de largo plazo. Para retener la información debe haber una señal neurológica que indique hacerlo. Es decir, la información debe considerarse importante y necesaria. Las principales partes del cerebro involucradas en la memoria y en el procesamiento de la información son la corteza y el lóbulo temporal medio. Recordarán que el neocórtex corresponde al cerebro más evolucionado, al cerebro lógico, al cerebro del pensamiento. Al parecer, el cerebro procesa y almacena recuerdos en las mismas estructuras que inicialmente perciben y procesan la información. Al mismo tiempo, las partes específicas del cerebro involucradas en la memoria a largo plazo varían dependiendo del tipo de información. Por eso cuando ustedes visitan a los abuelitos, ellos cuentan, dicen, la guerra del 1941, dicen. Entonces miren cómo para ellos se les facilita acordarse un poquito del pasado y no acordarse lo que estuvieron la semana anterior, ¿no? Por lo tanto, en esta neurofisiología del aprendizaje, nosotros tenemos que prestarle mucha atención a cómo es procesada la información. En el caso de la información declarativa, como la visual y la auditiva, las personas o los estudiantes reciben la información y la transfieren al hipocampo y al lóbulo temporal medial cercano. Son los registros sensoriales de la corteza cerebral. Los estímulos se registran en un formato muy similar conforme aparecen. La información que aparece con mayor frecuencia produce conexiones nerviosas más firmes. Es como si usted caminara por un lugar hacia su casa todos los días por el mismo lugar. Luego ya su transitar sería un poquito como mecánico. Ya no necesitaría pensar mucho por dónde se va. De ahí la necesidad que dicen que uno debe cambiar de forma de llegar al estudio o al trabajo para que se formen nuevas interconexiones neuronales. Con múltiples activaciones, los recuerdos forman redes nerviosas que se integran con mayor firmeza en las cortezas frontal y temporal. Por lo tanto, al parecer, la memoria a largo plazo de la información declarativa reside en las cortezas frontal y temporal. El aprendizaje procedimental inicialmente involucra la corteza prefrontal, el lóbulo parietal y el cerebelo, lo cual garantiza que atendamos de forma consciente los movimientos o pasos y que esos movimientos o pasos se integren de manera correcta. Con la práctica, estas áreas muestran menor actividad y otras estructuras cerebrales, como la corteza motora, y se vuelven más activas. Es como en los niños chiquitos. Ellos siempre van a estar en movimiento, ellos siempre van a estar
tocando, ellos siempre van a querer estar haciendo. Por eso en sus primeros años utilizan mucho material como por ejemplo la plastilina, que les permite dar forma a aquello que aprenden. Siempre están tocando. Si usted ha visto, les dan un regalo de un carrito, ellos lo desbaratan, quieren ver cómo está formado, qué tiene por dentro. De ahí que la neurociencia cognitiva apoya la idea de que se puede aprender mucho por medio de la observación. Y esto lo defiende un poco el autor Bandura. La investigación revela que los circuitos corticales involucrados en la realización de una acción también responden cuando observamos a otra persona realizarla. De ahí que en el trabajo colaborativo, en el trabajo de grupo, todos tienen que tener una parte de la tarea, ¿sí? Para que de esta manera formen parte, se integren a desarrollar el aprendizaje. Cuando se trata de procedimientos que no involucran aspectos motores, la corteza visual participa de manera importante. La repetición en realidad puede modificar la estructura nerviosa de la corteza visual. Estos cambios nos permiten reconocer estímulos visuales con rapidez sin tener que procesar conscientemente su significado. Entonces, de ahí que la visión actuaría como una cámara fotográfica para guardar aquello que observa y trasladarlo al lóbulo occipital. Y de ahí entonces se van haciendo como un seriado de fotografías que le permite guardar el aprendizaje sobre el cual está poniendo atención, aquello que le gusta, aquello que le da significado. Como consecuencia, muchas de estas tareas cognitivas se tornan rutinarias. El procesamiento consciente de la información requiere una extensa actividad en otras partes del cerebro. De ahí que viene una teoría muy famosa, que es la teoría de Hebb, en donde hablan de las redes de Hebb. Pero, ¿cómo se forman estas redes de Hebb? Es el proceso mediante el cual se forman conexiones denominadas de Hebb y redes sinápticas. Esto ha sido objeto de estudio de investigaciones científicas durante muchos años. Hebb, 1949, formuló una teoría neurofisiológica del aprendizaje que subraya el papel que desempeñan dos estructuras corticales, las asambleas celulares y las secuencias de fase. ¿Pero qué es una asamblea celular? Una asamblea celular no es sino una estructura que incluye células de la corteza y de los centros subcorticales. Básicamente, una asamblea celular es un equivalente nervioso de una asociación simple y se forma gracias a estimulaciones que se repiten con frecuencia. Cuando la estimulación específica ocurre otra vez, se activa la asamblea celular. Hebb creía que cuando la asamblea celular fuera activada, facilitaría las respuestas nerviosas en otros sistemas, así como las respuestas motoras. Aquí, jóvenes, cabe resaltar la vinculación mano-cerebro. Los niños chiquitos primero tienen una motricidad gruesa, es decir, que no pueden realizar los movimientos adecuadamente, pero conforme ellos van realizando actividades, ya tienen su motricidad fina, es decir, ya pueden pintar, ya pueden dibujar, pero eso es de acuerdo al desarrollo del sistema nervioso que tengan. Una secuencia de fase es una serie de asambleas celulares
Las asambleas celulares que se estimulan de manera repetida forman un patrón o una secuencia que impone cierta organización sobre el proceso. La secuencia de fase permite que el todo coordinado sea significativo y que se perciba de manera consciente. De ahí entonces, chicos, la importancia de estas conexiones y redes sinápticas, que son aquellas que nos permiten mantenernos en coherencia con el sistema endocrino. Por eso se los llama sistemas nobles al sistema nervioso y al sistema endocrino. ¿Pero qué son las conexiones nerviosas, chicos? Es necesario destacar que el proceso de la formación y fortalecimiento de las conexiones sinápticas, esto es, el aprendizaje, va a modificar necesariamente la estructura física del cerebro y va a alterar su organización funcional. El aprendizaje de tareas específicas produce cambios localizados en las áreas del cerebro correspondientes a la tarea, y estos cambios establecen una nueva organización cerebral. Es decir, que nuestro cerebro, una vez que se produce el aprendizaje, ya no es el mismo. Tendemos a pensar que el cerebro determina el aprendizaje, pero de hecho se trata de una relación recíproca, debida a la neuroplasticidad del cerebro o a su capacidad para modificar su estructura y sus funciones como resultado de la experiencia. Por lo tanto, la neuroplasticidad está asociada a cómo se adaptan estas nuevas conexiones nerviosas para producir cambios a nivel cerebral. Por eso hablamos de procesos mentales superiores. La memoria no está formada por completo en el momento en que ocurre el aprendizaje inicial. Más bien parece que la formación de la memoria es un proceso continuo en el que se establecen conexiones nerviosas durante un tiempo. El proceso de estabilización y fortalecimiento de las conexiones nerviosas sinápticas se conoce como consolidación. Al parecer, el hipocampo desempeña un papel importante en la consolidación, a pesar del hecho de que no es él en donde se almacenan los recuerdos. Entonces, miren mis jóvenes, la capacidad fantástica que tiene el cerebro para almacenar todo aquello que aprende. Es decir, una capacidad selectiva magnífica que solamente va a guardar aquello que le va a dar significado o que le va a servir en el futuro. Asimismo, dentro de las conexiones nerviosas se destaca cómo y cuál es el papel que los estímulos o la información entrante activan la parte apropiada del cerebro y se codifican como conexiones sinápticas. Con la repetición, estas conexiones se hacen más numerosas y se fortalecen, lo que significa que ocurren de manera más automática y se comunican mejor entre sí. El aprendizaje, por lo tanto, altera las regiones específicas del cerebro involucradas en las tareas. Ya hablamos antes, mis jóvenes, sobre la situación de la memoria ejecutiva, cómo tiene sus procesos bien estructurados. De ahí que las experiencias son fundamentales para el aprendizaje, tanto las que ofrecen el entorno
como estímulos visuales, auditivos, como las que resultan de otras actividades mentales como los pensamientos. Dado que el cerebro impone cierta estructura a la información entrante, es importante que ayude a facilitar los recuerdos. Entonces, la simple consolidación y la memoria son insuficientes para garantizar el aprendizaje a largo plazo y que más bien la instrucción debería cumplir la función fundamental de ayudar a establecer una estructura adecuada para ello. No es lo mismo educarse que instruirse. La educación conlleva una parte emocional, una parte axiológica, una parte de valores, mientras que la instrucción es un poco más mecánica. Implica menos procesos. De ahí que nosotros podemos hablar de ciertas formas de organización, de repaso y de elaboración que ayudan a consolidar el proceso de aprendizaje. Chicos, los grupos no son iguales para el aprendizaje, tiene que determinarse ciertas características, ciertas motivaciones, ciertas capacidades para poder establecer un proceso de aprendizaje adecuado.